Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del primer grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy concluimos nuestra semana 36 de trabajo en el área de comunicación, con el tema Llegando al bicentenario de nuestra independencia. ¿Qué conocemos de nuestras lenguas indígenas u originarias? En nuestro país, además del castellano, se hablan otras lenguas. ¿Cuántas lenguas indígenas hay en el Perú? ¿Son oficiales y tienen el mismo estatus que el castellano? Recuerda que tenemos la riqueza de contar con 48 lenguas indígenas u originarias, 4 en la zona andina y 44 en la zona amazónica. Muchas de estas lenguas cuentan con alfabetos oficializados, a fin de que los usuarios no solo las empleen oralmente, sino que puedan escribir textos y comprenderlos en su lengua materna. Asimismo, todo hablante de una lengua originaria dispone de derechos lingüísticos, como por ejemplo, recibir el servicio educativo en su lengua materna. Sin embargo, muchas personas desconocen la existencia de estas lenguas o no las consideran como tal. En esta experiencia de aprendizaje, conocerás más sobre las lenguas indígenas u originarias del Perú y expondrás por qué es necesario que como peruanos las preservemos y valoremos. Se termina el 2020. Pronto iniciaremos el 2021, año en que se cumple el bicentenario de nuestra independencia. Cuando los españoles vinieron al Perú, no se hablaba el castellano, sino que se hablaban otras lenguas propias de nuestro país. Por eso se les denomina lenguas originarias o indígenas. Sin embargo, el castellano se ha convertido en la lengua hegemónica, es decir, que su uso predomina más tanto en el espacio público como privado, en comparación con nuestras lenguas originarias. ¿Te gustaría conocer algunos aspectos más de las lenguas originarias peruanas? ¿Consideras que debemos preservarlas y valorarlas aun cuando no las hablemos? ¿Qué te parece si expones una argumentación acerca de por qué es necesario que en el marco del bicentenario de la independencia las lenguas originarias sean valoradas y usadas con orgullo y sin discriminación? Es por ello que en la primera actividad interpretarás un texto acerca de algunos aspectos que debes conocer sobre las lenguas originarias peruanas. En la segunda actividad expondrás una argumentación a favor de la preservación y valoración de dichas lenguas. Iniciamos con nuestra primera actividad. Interpretamos un texto sobre aspectos que debemos conocer acerca de nuestras lenguas indígenas u originarias. Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus materiales antes de empezar. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente
según los canales de comunicación establecidos. Esta semana queremos dedicarla a valorar la cultura peruana. Un elemento clave de la cultura lo constituye la lengua, recurso por medio del cual nos comunicamos. Aunque millones de peruanos hablan castellano, existen otras lenguas que se hablan en el país. Te invitamos a leer el texto 10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes, disponible en el archivo 2. Antes de que empieces a leer, observa el título y las imágenes del texto y responde. ¿Te gustaría conocer esos 10 aspectos mencionados? Sustenta tu respuesta. A continuación, completa el siguiente cuadro. ¿Qué sé acerca de las lenguas originarias peruanas? ¿Qué deseo saber acerca de las lenguas originarias peruanas? Cuando termine de leer el texto, ¿qué sabré acerca de las lenguas originarias peruanas? Este cuadro lo encontrarás en tu portafolio. Diez cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas u originarias peruanas y sus habitantes. El Perú es un país de muchas lenguas. Actualmente, en el mundo se hablan aproximadamente 7.000 lenguas y en la mayoría de los países predomina el multilingüismo, es decir, se habla más de una lengua. En el Perú, según cifras oficiales, se tienen aproximadamente 48 lenguas indígenas u originarias, y todas ellas son importantes por ser vehículo de comunicación de todas las culturas. De las 48 lenguas, 4 se hablan en los Andes, siendo el quechua aquella que es hablada en casi todo el país, y 44 se hablan en la Amazonía, donde la lengua más vital es el Ashaninka, que es hablada por 97.477 personas en las regiones de Junín, Pasco, Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Lima, y son dialectos. Dos. Las lenguas indígenas no son dialectos. Por error, desconocimiento y también por prejuicios, mucha gente considera como lengua aquello que es occidental y posee gran cantidad de hablantes o tiene un reconocimiento y valoración social positiva, en oposición a dialecto, que es considerado todo lo contrario, originario, menos hablantes y con menor prestigio. Lo cierto es que las lenguas son sistemas lingüísticos usados para comunicarse y pertenecen a una comunidad, mientras que los dialectos son variedades de esas lenguas propias, de Moquegua o Aguajún de Cajamarca y castellano de Arequipa, por ejemplo. 3. Todas las lenguas son importantes, independientemente de cuántas personas las hablen. Hay lenguas que son habladas por muchas personas, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones, y hay otras que son habladas por pocas personas, como el Sharanagua, que es hablado por 600 personas. Pero eso no hace a una lengua más o menos importante que otras. Las lenguas son importantes por muchas razones, como su utilidad
para comunicarnos y establecer vínculos, por las particularidades que tienen para describir la realidad, por el legado cultural que transmiten y por ser también el código de transmisión de nuestros sentimientos y emociones. Cuatro. Hablar una lengua indígena no es obstáculo para aprender otras lenguas. Muchos padres y madres creen equivocadamente que hablar una lengua indígena les impide a sus hijos aprender castellano. Pero si tomamos en cuenta que el aprendizaje de toda lengua se da de a pocos, comprenderemos que los niños hablarán un castellano básico al inicio, que irá mejorando poco a poco. Es un grave error dejar de enseñar al niño o niña su lengua originaria pensando que así mejorará su castellano. Cuando los niños pueden lograr un dominio total de ambas lenguas a medida que las vayan escuchando y practicando en casa o en la escuela. Cinco. Logramos mejores aprendizajes cuando los profesores nos enseñan en nuestra lengua materna. La educación intercultural bilingüe, como política educativa peruana, es para todos y promueve aprendizaje de la lengua originaria y del castellano desde el nivel inicial. En contextos indígenas hay varias evidencias y testimonios de que se obtienen mejores resultados cuando los profesores saben y usan la lengua de la comunidad en la escuela y promueven aprendizajes desde su cultura hacia los demás. La educación es un derecho fundamental. Como país de muchas lenguas, debemos asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que asisten a la escuela puedan tener un profesor que se comunique en su lengua materna, con la que empezaron a hablar, y que les ayude a comprender y adquirir competencias en la misma, en castellano y también en alguna lengua extranjera. Debemos estar alertas y exigir que se cumpla este derecho por una educación de calidad para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 6. Debemos promover el uso de las lenguas que se están dejando de hablar. La mayoría de las lenguas indígenas del Perú están sufriendo la disminución de sus hablantes. De nuestras 48 lenguas indígenas, 3 están en peligro y 18 en serio peligro de desaparecer. La principal razón de esta situación es porque los padres creen que su lengua originaria no es tan importante como otras lenguas. Piensan que serán maltratados por no entender castellano y deciden no enseñarles a sus hijos. En realidad, esta triste decisión de los padres es resultado de la fuerte discriminación que sufren los peruanos y peruanas que pertenecen a pueblos originarios. Por eso, es deber de todos promover el uso de las lenguas originarias y su transmisión para que no se pierdan. No debemos nunca avergonzarnos por hablar una lengua indígena. Todo lo contrario, debemos sentirnos orgullosos de hablar la hermosa lengua de nuestro pueblo, cuyas palabras atesoran milenios de historia y sabiduría. 7. Las lenguas indígenas habladas actualmente son la muestra de la resistencia de la identidad de los pueblos originarios. Se calcula que, en nuestro país, en los últimos 400 años, por lo menos unas 35 lenguas se han extinguido.
Las lenguas que actualmente se hablan son aquellas que han resistido a los siglos de discriminación, porque sus hablantes las han continuado utilizando en sus ambientes familiares, en sus comunidades y en su vida cotidiana. A través del uso de sus lenguas, los pueblos conservan y transmiten sus afectos, sus tradiciones, su cosmovisión, sus propios valores y sus conocimientos a las siguientes generaciones y al mundo. Por eso, las lenguas son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas del Perú, por lo tanto, de nuestra identidad nacional. 8. Todas las lenguas indígenas peruanas son oficiales. Según la Constitución del Perú y la Ley de Lenguas, Ley número 29735, todas las lenguas indígenas son oficiales en las zonas donde predominan. Esto quiere decir que el Estado tiene la obligación de implementar la atención en lenguas indígenas en todos sus niveles de gobierno y en todas las instituciones y organismos públicos ubicados en dichas zonas. Además, significa que los peruanos y peruanas tenemos derecho a usar nuestra lengua de manera oral o escrita en cualquier espacio y ante cualquier autoridad, recurriendo a la ayuda de un intérprete de ser necesario. El cumplimiento de lo que implica la oficialidad de las lenguas permitirá que el Estado y la comunidad mantengan un diálogo fluido para el bienestar común. Por eso, si hablas una lengua diferente al castellano y acudes a un servicio del Estado y no entiendes algo, pide un traductor. Es tu derecho. Si ves que una persona quiere atenderse en un servicio y no entiende castellano, exige que sea atendido con ayuda de un intérprete y traductor. 9. No todos los que hablan una lengua indígena entienden el castellano. Pese a que la mayoría de las personas que hablan una lengua indígena conoce el castellano, aún existe un gran número de personas que se desenvuelven hablando solo en su lengua indígena. Esto se debe principalmente a que su vida social se circunscribe al ámbito de su comunidad, donde es entendida por todos hablando la lengua indígena, y porque no han tenido espacios para aprender el castellano, pues estos espacios se encuentran fuera de la comunidad. Por ello, cuando esta persona interactúa con otras personas foráneas, no puede expresarse en castellano. Muchas personas suelen ver esta situación como que la persona no sabe nada, no quiere hablar o no tiene nada que decir, cuando en realidad tiene mucho que decir, pero se le está preguntando en la lengua equivocada. Ante situaciones como esta, es necesario promover que los servicios se ofrezcan en la lengua de los usuarios o contar con un intérprete que domine el castellano y la lengua indígena, a fin de poder llegar a un entendimiento de ambas partes. 10. Todas las lenguas son esencialmente orales. El que una lengua se transmita de manera oral significa que está viva, porque es entendida por un grupo de personas y les ayuda a cumplir la mayoría de funciones comunicativas para desarrollar una vida social. Una cultura sin escritura no es menos importante que una que sí la tiene. En ambos casos se genera y transmite conocimientos y sabiduría, pero en diferentes modalidades. Hoy en día, los pueblos indígenas reconocen la importancia de la escritura como un medio para fortalecer la comunicación y promover sus saberes. El Estado favorece estos procesos desde la definición
de alfabetos pertinentes a sus lenguas con la participación de los pueblos. Además, promueve la enseñanza-aprendizaje de la escritura de sus lenguas en las escuelas. Del texto, identifica las ideas principales, subráyalas o cópialas. Recuerda que puedes releer el texto las veces que sean necesarias. Ahora te pedimos que responda a las siguientes preguntas. ¿Por qué hablar una lengua originaria materna no constituye un obstáculo para aprender otras lenguas como el inglés o el francés, por ejemplo? ¿Por qué se debe promover el uso de las lenguas que están dejando de hablarse? ¿Qué relación existe entre la lengua materna y la cultura e identidad del pueblo originario? ¿Qué implica que todas las lenguas originarias sean oficiales? ¿Qué significa que una lengua está viva? ¿Qué opinas sobre los 10 aspectos que debemos conocer acerca de las lenguas indígenas? ¿Es necesario conocerlos? ¿Por qué? De acuerdo con el texto, si un hablante aguajún asiste a una oficina del RENIEC, ¿debe ser atendido en su lengua materna o en castellano? ¿Por qué? Registra tus respuestas en tu portafolio. Continuamos con la actividad 2. Exponemos sobre la importancia de preservar y valorar nuestras lenguas indígenas u originarias. Luego de haber leído, interpretado y valorado el contenido del fragmento, 10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes, en esta actividad vas a prepararte para exponer un texto que destaque la importancia de preservar y valorar nuestras lenguas indígenas. Para ello, primero te sugerimos que escribas un texto argumentativo que defienda esta tesis. Las lenguas indígenas en el Perú deben ser preservadas y valoradas. En la planificación, responde las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿A quiénes voy a dirigir mi texto argumentativo? ¿Qué registro lingüístico usaré? Para elaborar tu texto, tienes que investigar en fuentes confiables sobre el tema que redactarás, con el fin de obtener datos, hechos o cifras. Puedes obtener información en la página web del Ministerio de Cultura del Perú o la del Ministerio de Educación, sobre todo el sitio web de la Dirección General llamada Dijeivira. Reúne toda la información que puedas al respecto y que te sirva para plantear argumentos sólidos y convincentes. Ahora te corresponde la fase de la redacción. Sigue esta estructura para plasmar todas las ideas que desees colocar en tu texto. Presentación. Se expone el tema sobre el cual argumentarás. Se puede utilizar una estrategia, anécdota, preguntas, frase, etc., que capte la atención de tu lector. Se presenta la postura u opinión sobre el tema. Cuerpo argumentativo. Constituye la parte medular, porque por medio de hechos, datos, cifras estadísticas o información objetiva se sustenta la tesis, es decir, la posición que defenderás. Conclusión. Se reitera la tesis. Se presenta un resumen de los argumentos.
Se exhorta a que los lectores asuman tu postura como correcta y coherente. Escribe una primera versión en borrador, considerando las 3 partes del texto argumentativo. Recuerda que tu texto debe ser adecuado, correcto, coherente y cohesionado. Fundamenta tus ideas con la información de fuentes confiables. Une las ideas mediante conectores lógicos de secuencia, consecuencia, adición, causa, contraste, entre otros. A fin de que no haya redundancia, emplea términos referentes, como los pronombres, los adverbios, las frases equivalentes y los sinónimos. Considera las normas ortográficas de puntuación y de uso de las mayúsculas. Te sugerimos que redactes la presentación de tu texto en un párrafo. Asimismo, que cada argumento del cuerpo se fundamente en un párrafo y que la conclusión se presente en un solo párrafo final. Ahora, revisa la primera versión de tu texto argumentativo en función de la lista de cotejo. Elabora la versión final y colócale un título motivador que resuma tu postura, tesis. Emplea la siguiente lista de cotejo para evaluar tu texto argumentativo. En esta presente lista de cotejo, marcarás con una X si tu respuesta es un sí o un no, de acuerdo a las siguientes preguntas. ¿Investigué con esmero sobre el tema de mi texto? ¿Adecué mi texto al propósito y a la temática sugerida? ¿Consideré al público a quien me dirijo a fin de elegir el registro lingüístico de mi texto? ¿Coloqué un título que motive y resuma mi postura? ¿Estructuré mi texto siguiendo la secuencia de una presentación, cuerpo argumentativo y conclusión? Las ideas de mi texto se desarrollan a partir de un tema central, evitando alguna contradicción, vacío de información o digresión. Consideré hechos, datos, cifras que sustenten mi opinión respecto del suceso comentado. Utilicé con pertinencia términos referentes y conectores lógicos. Apliqué las normas ortográficas de puntuación y de uso de mayúsculas para que mi comentario sea un texto correcto. No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Por último, expondrás tu texto argumentativo ante las personas con quienes vives. Te sugerimos que escribas un resumen o un esquema del mismo, que será tu apoyo cuando expreses oralmente tus ideas. Recuerda utilizar recursos paraverbales, como volumen, tono y pausas al hablar, y no verbales, como gestos, movimientos corporales y contacto visual, que enfaticen el mensaje lingüístico. Para ello, si te es posible, ensaya delante de un espejo, a fin de que puedas ver tus movimientos y gesticulaciones mientras expresas cada idea. Expon tu texto argumentativo a favor de preservar y valorar nuestras lenguas indígenas. Recuerda al momento de exponer que todo tu mensaje tendrá mejor y mayor acogida si empleas los recursos mencionados. Enfatiza, sé convincente y exhorta a tu destinatario. Brinda algunas oportunidades de participación a tu público, haciéndole algunas preguntas, mirándolo a los ojos o estimulando a que cuestione las ideas que estás expresando. No será un diálogo,
pero sí podrías permitir un par de participaciones muy concretas y comentarlas brevemente. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos, muy bien, chicas. Hemos concluido con la experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.